Hola cuarentones, por fin me encuentro en Van Bien, a unos 150 kilómetros de la capital de Laos. Llegué hace unas horas ya desde Vientiane, desde donde he venido en tren. El tren ha tardado unos 50-55 minutos, pero tenéis que tener en cuenta que desde el centro de la ciudad a la estación de trenes de Vientiane se tarda algo más de media hora. Y luego, al llegar a Van Bien, he tenido que coger una furgoneta, digamos tuk-tuk, por 150.000 kips, para luego recorrer unos 15 minutitos hasta mi hotel. Como os dije en el vídeo anterior, Laos cuenta con ferrocarril desde el año 2021, gracias a la financiación china, y eso se nota en sus estaciones de trenes, que aparte de estar totalmente en las afueras, son modernas, pero están muy desangeladas, apenas tienen 3 o 4 cafeterías. Y aquí voy a estar lo que resta de día de hoy y 3 más. Lo que me queda de día lo voy a dedicar a recorrer el pueblo sin rumbo fijo, y eso me ha llevado a este templo de aquí, al Kang Temple. Como podéis ver, no es que sea ninguna maravilla, no es como los de Vientiane, ni como los que podéis ver por ejemplo en Tailandia, pero es que Van Bien no es famoso precisamente por sus templos, y espero que tampoco sea conocido por estos gallos de aquí, que ya he visto que también los tengo al lado de mi habitación de hotel, que también tienen un pequeño corral, y es que no para de cacarear. Me recuerda mucho a cuando estuve en Koh Phi Phi, que allí los gallos a las 5 de la mañana ya te están despertando, que si no has visto mis vídeos de Tailandia y el de Koh Phi Phi, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Y todos estos globos que estamos viendo aquí, pues son una de las muchas actividades que se pueden hacer en este pueblo, pero no me quiero adelantar. De las actividades os hablaré a partir de mañana. Acabo de llegar al río Nam Son, este de aquí. Este río no está exento de polémicas, os lo iré contando a lo largo del vídeo, pero es que este río además es uno de los grandes atractivos turísticos donde más actividades se hacen en este pueblo. Y mirad qué formaciones montañosas más chulas por donde están volando dos ala delta a motor. Mientras voy de regreso a mi hotel os voy a contar cómo es y cuál es. Se llama Faraway Suites. La verdad es que a priori está bastante bien, la habitación es grandecita, el cuarto de baño está también bastante bien. ¡Hola! Lo único malo son los gallos que tengo de vecinos, y tiene piscina, que como os dije en el vídeo anterior, todos los hoteles que he cogido en Laos por el mes en el que estamos, que es abril, y hace una media de 40-41 grados diarios, se hace súper necesario el tener una piscina. El precio del hotel ha sido de $140, 4 noches. Aquí quiero aprovechar para contaros mi experiencia en la búsqueda de hotel aquí en Van Bien. Yo suelo reservar siempre por Booking y aprovecho y suelo mirar las calificaciones que tienen tanto en Booking como en TripAdvisor, y también me pongo a mirar las opiniones de las personas que se han hospedado. Bueno, pues aquí te encuentras muchas calificaciones de 10, muchas, te pones a mirar en los comentarios y de repente ves a un montón de españoles que ponen calificación de 10 y los comentarios en inglés, rusos que ponen los comentarios también en inglés. Entonces hay algo que no cuadra. Los españoles no vamos a poner los comentarios en inglés nunca, somos muy de decirlo todo en español. Así que tened cuidado porque hay muchas estafas de este tipo aquí y os puede salir bastante caro el coger un hotel que no sea el adecuado. Son las 7:30 y como podéis ver ya ha caído la noche. Ahora me voy a ir a cenar algo, a ver un poquito el pueblo por la noche, a ver su mercado nocturno y poquito más, porque mañana empieza el año nuevo laosiano, que dura unos cuantos días. De hecho, al llegar al hotel, el recepcionista me ha dicho que si tengo bolsa estanca y que mañana cuidadito con todos los dispositivos, porque te empiezan a tirar agua cuando vas por la calle. Y esta es la Walk Street Night Market, que a diferencia del Night Market de Vientiane, pues este sí que está mucho más enfocado hacia el turismo. Acabo de comprarles a estos chicos de aquí dos, pues poner aquí que son unos altavoces para el teléfono móvil de bambú por 100.000 kips.
Finalmente me he decidido por cenar un bocadillo. Y sí, es que aquí en Laos, por la influencia francesa, pues tienen, parece ser, un pan bastante bueno. Así que he leído mucho sobre ellos y voy a probarlos a ver qué tal. Pues ya tengo mi bocadillo y un smoothie de sandía. Y me he venido al hotel, que tiene un montón de mesitas fuera, para comérmelo, porque si no me lo tenía que comer de pie. Aunque a unas chicas le han sacado unos taburetas ahí para que se lo comiesen. La verdad que tiene bastante buena pinta. El pan es exactamente igual que el que puedes encontrar en una panadería española. Y vamos a ver. Muy bueno. Así de puesto de día. Hasta mañana. Buenos días, segundo día en Ban Bien. Ayer os dije que hoy empezaba el año nuevo laosiano y me equivoqué. Lo primero que he hecho ha sido levantarme tempranito, como a las 7:30 o así. He ido a llevar la ropa a la lavandería, muy baratito, son 20.000 kips el kilo, lo que viene a ser 70-80 céntimos de euro. Y después me he venido a desayunar a esta cafetería tan cookie, que tiene lo mismo de cookie que de cara. Son casi 6,5 euros lo que me ha costado todo el desayuno que estáis viendo aquí. En Europa no sería un desayuno caro, en España hay, pero aquí es bastante caro. Hoy voy a dedicar el día al extrarradio de Ban Bien. Voy a ir a unos cuantos miradores y alguna que otra laguna. Y para eso he alquilado esta moto, que es eléctrica y tiene 3 modos de conducción. Todavía no sé muy bien cómo funciona, pero bueno, la he alquilado en el mismo hotel y me ha costado 160.000 kips desde las 8 de la mañana a las 7 de la tarde. Después de una media hora conduciendo, he ido parando también para hacer unos cuantos vídeos. No soy de los irresponsables que va haciendo los vídeos mientras conduce, eso es una temeridad. Además, teniendo en cuenta que las carreteras de aquí son bastante malas, muchísimos baches, solo las he encontrado peor en Filipinas. La verdad que el paisaje es una pasada. Me he cruzado con vacas, he disfrutado muchísimo de las montañas, también me he cruzado con buggies, que es una de las actividades que se pueden hacer aquí. Creo que alquilar un buggy por una hora son unos 250.000 kips, no estoy muy seguro, pero por ahí anda. Y también se pueden hacer tours. Ahora me encuentro en el parking del primer sitio que voy a visitar, que es un viewpoint que va a estar súper chulo. Lo primero es comprarle a esta chica tan simpática el ticket para subir por 20.000 kips y la subida creo que es media horita. Importante que vengáis con calzado adecuado, nada de chanclas, y si no lo traéis podéis alquilarlo aquí por 20.000 kips. Comienzo la ascensión, que como en todos mis vídeos, al principio va a ser más y más escaleras. Acabo de llegar a la cima, 360 metros súper escarpados, te hacen falta las dos manos todo el rato. Los últimos 15 metros prácticamente de escalada. La buena noticia es que aquí arriba hay unas vistas impresionantes y también un techadito con sombra, aunque estamos, yo que sé, unas 20 personas puestas ahí buscando, resguardando el sol como podamos. Respecto a estado de forma, pues bueno, os voy a decir cuáles son mis datos para que sepáis que a mí me ha costado. Tengo 47 años, mido unos 76, 72 kilos y hago deporte, aunque tampoco me mato. A partir de la escala Juan G acá, cuarentón viajero, pues vosotros decidís si queréis subir o no. Han sido como 40 minutos de subida. Y como atractivo añadido, estas dos motos que te sirven para hacerte unas fotos impresionantes con estas vistas ahí detrás. Lo he conseguido, no sé qué es más duro, si la subida o la bajada, probablemente la subida, pero la bajada estaba tan sumamente cansado que me temblaban tanto las piernas que ha sido muy duro. Atentos, porque no hay agua en la cima, tenéis que llevar vuestra propia agua o comprarla abajo. Yo traía la botella esta llena y he bajado prácticamente sin agua y he tenido que comprar otra vez aquí. Quiero dar las gracias especialmente a un grupo de 5 chicas, entre británicas y holandesas, que han sido las que me han hecho las fotos y los vídeos allí arriba con la moto y la bandera. También quiero aprovechar para deciros que si venís aquí, no os olvidéis de haceros un seguro de viaje médico privado. Es importantísimo. Te caes y lo tienes bastante fastidiado para que luego te puedan atender en algún lado. Hay muchas opciones, por internet podéis encontrar seguros para 2 semanas por unos 55 euros, que es lo que me ha venido a salir a mí. Ahora voy a refrescarme a una laguna. Y tras 20 minutitos en moto he llegado a esta maravilla, una de las muchas lagunas naturales que hay aquí en Ban Bien. Esta en concreto es la número 3 y he tenido que pagar, creo que han sido 20.000 kips la entrada.
Como podéis ver aquí hay unas cuantas casetillas como esta, yo he cogido una, que te van trayendo la comida que vayas pidiendo y encima tiene su sombrita. Mientras llega mi comida y descanso aquí en este techadito muy a gusto y con estas vistas, os voy a contar un poquito el tema de las motos aquí en Van Bien, y creo que en todos lados es más o menos igual. Bueno, es como en todo el sudeste asiático. Te van a pedir siempre el pasaporte como depósito. Yo nunca lo dejo. De hecho, he alquilado la moto en mi hotel. Me salía un poquito más caro, me ha costado 160.000, cuando en cualquier agencia de alquiler de motos cuesta 120.000, pero en mi hotel no me han pedido pasaporte, ni siquiera me han pedido un depósito. Así que por favor, si os piden el pasaporte, no lo dejéis, porque es el documento básico para que podáis volver a casa y salir del país. Además, si no habéis cogido nunca motos, yo no os recomiendo que en el sudeste asiático cojáis motos. Estoy harto de ver vídeos de gente diciendo que alquiléis moto, que es lo mejor para poder recorrer pues las distintas ciudades, pueblos, pero nada más lejos de la realidad. Aquí las carreteras son muy malas, es el peor lugar para aprender a manejar motos si nunca lo has hecho. Así que si no sabes conducir motos, no la alquiles y cógete un tour, que hay muchos tours que te llevan a cualquier lugar. Si quieres saber alguna de mis anécdotas de viaje en moto, puedes verlo en mi vídeo de Chiang Mai, que si no lo has visto, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Y por ahí viene mi comidita, un arroz frito con 2 huevos y una Coca-Cola. Muy rico. Bueno, me acaba de pasar una cosa que no me ha gustado nada, y es que los turistas muchas veces somos muy egoístas. Justo detrás mías, 2 cabañas más atrás, estaba totalmente vacía y una familia de laosianos con una niña de 3-4 meses estaba buscando una de las cabañas y yo le he dicho que esa estaba libre. Pues corriendo ha pasado un turista por al lado y la ha cogido y la ha dejado sin la cabañita. Todo esto con la niña y el calor que hace. Así que bueno, yo creo que he hecho algo de turismo responsable, me he echado un ladito de mi cabaña y les he dicho: podéis poneros aquí sin ningún problema. Dejo ya la laguna, me lo he pasado como un niño, la verdad. Son las 3:30 y de camino a Van Bien, que está como a 45 minutos, hay un templo que quiero ver. A ver qué tal. Pues el templo que me pillaba de camino estaba cerrado, así que me he venido a este otro de aquí, que está al sur del pueblo de Van Bien, y que aunque tampoco es que sea una maravilla, por lo menos he hecho un ratito por aquí. Acabo de llegar al hotel y me he ido directo a por mi ropa limpia. La dejé esta mañana tempranito y ya la tienen lista. Ahora voy a ir corriendo a dejar las cosas en la habitación y me vuelvo a coger la moto, que quiero ir a ver cómo aterrizan los globos aerostáticos. Estoy buscando dónde aterrizan los globos, me han dicho más o menos por dónde es, pero al llegar a la ribera del río me he encontrado con este impresionante atardecer que no puedo dejar de grabar. Y mientras llegan los globos, os voy a contar un poquito cómo es Van Bien a día de hoy. Hay que diferenciar el Van Bien desde el 2012 hasta ahora que el de antes del 2012, que ya os contaré más adelante cómo era entonces y las polémicas que tenía. Desde el 2012 Van Bien se han convertido en un lugar donde se puede hacer muchísimo deporte de aventura. Como podéis ver, os podéis montar en globo, creo que desde 90-95 euros más o menos hasta los 110 vi ayer. Luego también puedes hacer a la Delta Motor. Luego también podéis hacer kayak, también podéis hacer tirolina y muchas otras actividades que estoy seguro que si te gusta el deporte de aventura lo vas a disfrutar. Desgraciadamente no he podido llegar donde aterrizan los globos aerostáticos, me he metido por mitad de un campo con la moto siguiéndolos hasta que ya no he podido continuar. Así que de consolación, un smoothie de limón. Sabadí, cuarentones y feliz año laosiano o Bon Pi Mai, como dicen ellos. Para ellos realmente hoy es 31 de diciembre y es que la festividad empieza hoy, 13 de abril, y dura hasta el 16 de abril. 4 días, casi nada. Y qué mejor que empezar por un templo, justo el que está al lado de mi hotel, para ver cómo son las celebraciones de este año nuevo. En el día de hoy, por lo que he leído, lo que hacen es preparar sus casas y preparar todas las ofrendas que se van a hacer durante estos 4 días. Aquí en el templo llevan rezando desde el amanecer. ¿Y cómo lo sé? Bueno, pues porque mi habitación da justo aquí al templo y a un corral, y han estado mano a mano a ver cuál de los dos me despertaba antes, y justo ahora han terminado de rezar y se han puesto a comer, así que vamos a dejarlos tranquilos y vamos hacia el próximo destino. Me he venido a desayunar al mismo sitio que ayer y he pedido exactamente lo mismo que ayer, así que ni os lo enseño. La verdad es que me hace falta coger fuerzas porque ayer me fui a cenar a una pizzería, me cené esta pedazo de pizza que estaba más buena que la pinta que tenía, pero que me sentó fatal.
y ahora me voy al último templo de aquí de Ban Bien, que es el más grande de todos. Y mientras os enseño este templo, que también funciona como monasterio, os voy a contar algo más del Año Nuevo laosiano. Y es que este Año Nuevo también coincide con el Año Nuevo de Tailandia y con el de Camboya. Se rige por el calendario budista y coincide cuando el sol entra en el signo de Aries. Al Año Nuevo laosiano se le conoce también como la fiesta del agua, y es que lo más habitual es que sobre todo los niños, aunque creo que por la tarde también lo hacen los adultos, te vengan con pistolas de agua y te mojen o te tiren globos de agua como me han estado haciendo a mí. Y es que ellos consideran que el agua ahuyenta a los malos espíritus y trae buena suerte. Y otra de las prácticas habituales es también mojar a los budas. Tenía pensado hacer kayak en el día de hoy, pero tenía que esperar 2 horas porque iba a hacer un tour guiado por el río, así que lo haré mañana a las 9 de la mañana, ya lo he pagado de hecho, creo que han sido 150.000 kips, así que he alquilado una moto y me he venido a la Laguna 1, me habían dicho que estaba llena, pero no pensaba que estuviese tan sumamente llena, es mucho más grande que la de ayer, está llena de familias, sobre todo de laosianos más que de turistas. No hay apenas sitio, así que no sé si me voy a quedar mucho tiempo, creo que me daré un baño y tiraré para la laguna número 3, que es la de ayer y que me gustó muchísimo más. Y sí, esos son gusanos para comer. Ni 10 minutos he durado ahí dentro, la verdad es que no me ha gustado absolutamente nada, no lo recomiendo. Después de lo bien que me lo pasé ayer y lo tranquilita que estaba la laguna número 3, y esta ha sido una decepción, pero ya me habían avisado en el hotel. Finalmente me he venido a la laguna número 3, a la misma que ayer. Voy a estar aquí unas cuantas horas, voy a estar relajadito, que es la intención de este viaje, leyendo, comiendo y dándome unos chapuzones. Acabo de llegar de la laguna, la verdad que el camino de vuelta ha sido muy divertido, además de haberme cruzado con un montón de vacas y de bueyes de agua, pues me he cruzado con muchísima gente que me ha lanzado agua, estoy totalmente empapado. Ahora acabo de llegar al hotel, voy a prepararme y que empiece la guerra de agua. Bienvenido al Año Nuevo laosiano y a la fiesta del agua. Buenos días, cuarentones. Último día en Ban Bien. Ayer fue impresionante la fiesta del agua. Esta noche volveré. Todavía quedan 3 días más de fiesta. Y contaros que hoy lo que voy a hacer va a ser kayak. Bueno, por lo menos las 2 primeras horas del día. En un ratito vienen a recogerme, ahora he bajado a desayunar a la cafetería del hotel. Os quiero contar la polémica que os había dicho al principio del vídeo sobre Ban Bien. Y es que Ban Bien hasta el 2012 era parada obligatoria de todo mochilero que estuviese viajando por el sudeste asiático. Y tenía una práctica que se llamaba tubing. Ojo, todavía se sigue haciendo el tubing, pero no en los mismos términos. Y es que el tubing consistía en coger un flotador gigante y hacer el descenso del río parando por 10 bares que había en distintas orillas del río y bebiendo. ¿Qué pasa? Que se desmadró tantísimo la cosa que hubo bastantes fallecidos, todos ellos turistas, por supuesto. Esto saltó a las autoridades laosianas y pusieron freno a esta actividad, prohibiéndola totalmente de la manera en la que se hacía. Más cositas, bueno, aquí estaba permitido, entre comillas, el uso de drogas recreativas. De hecho, todavía te puedes encontrar en algún restaurante que te ofrece Happy Menú. En los Happy Menú vas a encontrar que puedes fumar marihuana, puedes tomar setas alucinógenas y hasta opio. Ya es tu decisión si quieres hacerlo, yo no lo haría, pero bueno, cada uno se divierte como quiere. Así que ahora me voy a hacer kayak y después ya os contaré lo que tengo decidido hacer. 2 horitas ha sido el recorrido del descenso por el río, la verdad que es súper divertido, nos hemos caído del kayak en uno de los rápidos, menos mal que llevaba la bolsa estanca y aún así me ha entrado un poquito de agua. Os tengo que decir que te recogen en el hotel, me han recogido un poquito más tarde de lo previsto, nada, 15-20 minutos, te marcan con una K en el caso de que vayas a hacer kayak, si vas a hacer otra actividad como por ejemplo tirolina, que he estado viendo y tiene que ser súper divertido, pues te marcan con otras letras. Todos empezamos el recorrido en
en el mismo sitio, a unos 8 kilómetros río arriba. Las vistas son espectaculares y te vas cruzando con muchos locales que están de fiesta por el Año Nuevo Laosiano. Como podéis ver, el recorrido termina en uno de los puentes de bambú del pueblo y este tour me ha recordado mucho a la última vez que hice kayak, que fue por Nerja, que si no has visto mi vídeo de Nerja, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Después del kayak he hecho una paradita rápida en el hotel para cambiarme y para alquilar otra vez una moto eléctrica, y me he venido a uno de los lugares más venerados de todo Ban Bien, que es una cueva que ahora os voy a enseñar. De camino hacia arriba, porque hay que subir otra vez, vamos a ver cómo responden mis piernas, os voy a contar que se me ha roto mi estabilizador, con lo que grabo prácticamente todos los planos. Lo compré hace 10 meses en Malasia, me ha salido malísimo, porque empezó a fallarme al principio del viaje. Una pena. Ahora mismo estoy grabando con el trípode y luego con la edición intentaré que no tiemble mucho el plano. ¿Y sabéis lo que viene ahora, no? Pues que si no habéis visto mis vídeos de Malasia, y más en concreto mi vídeo de Kuala Lumpur, donde se ve cómo compro ese gimbal de marca Zhiyun, pues por aquí arriba os dejo el enlace. Y como siempre en todos mis vídeos, más y más escalones. Por suerte no ha sido tan duro, lo que pasa es que hace mucho calor, mucha humedad, pero no son más de 5 o 10 minutos de escaleras. Estas cuevas están chulísimas, me recuerdan muchísimo a las cuevas de Nerja, que no voy a dejar otra vez el enlace porque ya os lo he dejado antes con el tema del kayak. Y justo antes de llegar al altar que hay al final de la cueva, mirad, 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 qué vistas más alucinantes. Esta cueva está considerada como un lugar sagrado para la gente de Ban Bien, y es que en el siglo XIX le sirvió de refugio ante la invasión siamesa. Y con el musicote de fondo me despido de la cueva y me voy a conocer una nueva laguna, en este caso la número 2. Pues esto que veis es la laguna número 2. 20.000 kips la entrada, como en las otras lagunas. No está tan concurrido como la laguna número 1, ni tampoco como la número 3, un término intermedio. Me quedo de las 3 que he visitado con la número 3 sin lugar a dudas, mucho más tranquilita, mucho más divertida. Aquí hay un trampolín que tiene unos cuantos metros, lo mismo me atrevo, ojo, pero no lo creo. También tiene un restaurante justo a la entrada, o sea, te tienes que pegar una caminata para poder ir a buscar comida, y un puestecito de bebidas más caro de lo habitual. La verdad es que nunca pensé que fuese a saltar del trampolín. Desde arriba he tenido mis dudas, he mirado para abajo y he dicho, uff, pero bueno, con el plus de que te están mirando 100 personas, más vale que saltes y que caigas bastante bien. El impacto es fuerte porque estaba con mi cámara deportiva, he estado aquí grabando mi cara de terror, gritando cómo caía, y con el impacto con el agua ha dejado de grabar, así que mucho mejor. La verdad que la experiencia es muy guay, pero no la pienso repetir. Acabo de llegar al hotel y ojo que cuando estaba saliendo de la laguna número 2 me he dado cuenta de que había una laguna paralela dentro del mismo recinto que tiene una tirolina súper chula y que además había muy poquita gente, así que ha subido un par de puntos más la laguna número 2. Antes de despedir este vídeo quiero deciros que hay un montonazo de cuevas y también de miradores. De hecho, al lado del mirador de la moto, un poquito más adelante, te encuentras otro mirador que tiene una avioneta y también tiene un Pegaso, un pasote. La verdad es que Ban Bien me ha encantado. Tal vez me hubiese gustado estar un día más para poder hacer lo de la tirolina en el descenso del río. Pero bueno, mañana tiro para Luang Prabang, la que dicen que es la ciudad más bonita del sudeste asiático. Y ahora lo que voy a hacer es coger mi pistolita de agua y me voy a la fiesta del agua y del Año Nuevo Laosiano. Por fin he llegado a la capital religiosa y turística de todo Laos, Luang Prabang. La verdad es que con el calor que hace aquí se agradece muchísimo que te estén tirando agua por encima. La ceremonia de las almas
ocurre todos los días de 5:30 a 6:30 y es cuando salen los monjes de sus templos para recoger las ofrendas que le hace la gente del pueblo. Este centro de recuperación de osos se centra en el oso negro, que es un tipo de oso al que se le extrae la bilis por parte del hombre hasta donde llega la crueldad humana para venderlo como afrodisíaco. El templo que se construyó en 1804 con esta grandísima estupa dorada y que tiene estas impresionantes vistas de toda la ciudad.